Estamos en comunicación con Carlos Bianco, docente, investigador, economista. Él es asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores y recientemente publicó una nota con Axel Kicillof, que en esta semana ya saldrá en papel, que tiene que ver con analizar la situación y las decisiones económicas que ha tomado este gobierno, y en relación al FMI no nos queda otra que hacerle muchas preguntas. Carlos, te saluda Julián Saúd y Nicolás Dulcich de Revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por acá? Bueno, la verdad es que preocupados porque recién estábamos leyendo una nota del fin de semana de Macri, y donde se espacha con las respuestas típicas, ¿no? Pero que a 2 años y medio, y haciendo un análisis de lo que vos con Axel fueron escribiendo en esta nota, la verdad que recién le decíamos a un dirigente sindical, nos da perverso, más que ya a marketing político. Ustedes hablan de que hay un corso a contramano. ¿Cuáles son esas decisiones que hacen que este gobierno hoy intente construir una economía neoliberal periférica y que el mundo no pueda resistir ese proyecto? ¿Nos lo podés contar eso? Sí, a ver, ahí hay una cuestión, creo que en parte es ideológica y en parte es de impericia del gobierno. Porque ¿cómo fue la cosa? Nosotros veníamos de un proyecto de 12 años que podría haber tenido errores, insuficiencias, incompletitudes o lo que sea, pero estaba muy claramente definido en qué se basaba ese modelo y ese proyecto de crecimiento, y que había funcionado, digamos que, razonablemente bien. Yo políticamente te diría que funcionó muy bien en términos, estamos hablando en términos económicos, ¿no? Digo, con un proceso de crecimiento sostenido, que efectivamente fue favorecido por esto que intentaron establecer, como que solamente se crecía con viento de cola. Obviamente que hubo en determinados años, por lo menos hasta 2011, 2012, que eso eran los buenos precios de las commodities, pero también hubo políticas públicas que ayudaron a fortalecer ese proceso de crecimiento y a redistribuir el ingreso entre los argentinos. Ahora, llega Macri con un discurso que, como decías vos, primero no fue un programa, nunca mostró un programa económico durante la campaña, sino que dijo algunas vaguedades y frases que les gusta a todos y que nadie podría estar en contra, como el tipo, vamos a estar mejor, no vas a perder ningún derecho, etcétera. Primer punto, fue una campaña de marketing, y después lo que se vio fue que mintió absolutamente, porque no estamos mejor, sino que después pasaron al discurso de estábamos demasiado bien. Esto de cómo un obrero podía tener la fantasía de irse de vacaciones, tener un plasma, tener un celular, etcétera. Pero entonces, ¿qué hizo Macri una vez que asumió? Cambió completamente el eje del proceso de crecimiento y de desarrollo que se había tenido anteriormente, apagó el motor, digamos, del consumo interno, de la obra pública, de la inversión pública, de la inversión local, y dijo que iba a prender 2 nuevos motores, o que la Argentina iba a tener 2 o 3 nuevos motores, que eran todos motores externos, o sea que no dependés de lo que sucede en el exterior. Esos motores eran las exportaciones. Él dijo que con un par de señales a los mercados y alguna mejora en las rentabilidades de los sectores exportadores, para eso devaluó la moneda 55% apenas asumió en los primeros meses, para eso también bajó las retenciones, para eso también eliminó los robes, para que haya más excedentes para la exportación, despreocupándose absolutamente por el abastecimiento del mercado interno de productos de consumo popular, como son las carnes, las harinas, los trigos, etcétera. Y por otro lado dijo que también a partir de esas señales de mercado iban a llover las inversiones, se refería a las inversiones de carácter productivo, y que después también iba a tener que tomar deuda porque se necesitaba fortalecer las reservas para el crecimiento, etcétera. Bueno, lo que le pasó a Macri, digo, por ideológico o por inútil o porque no estaba leyendo la realidad, es que el mundo no estaba para eso, por lo menos para los 2 motores genuinos de los que hablaba él, que eran las exportaciones. ¿Por qué lo digo? Porque el comercio, muy raramente en los últimos 50 o 100 años del capitalismo, el comercio internacional estaba creciendo muy poco, inclusive menos del crecimiento de la economía mundial. El comercio estaba creciendo menos. En general sucede al revés, el comercio internacional crece más rápido que el crecimiento de la economía mundial. Entonces ya había una situación muy objetiva que yo me preguntaba, yo escribí una nota, creo que la última semana de diciembre de 2015, diciendo esto de que van a aumentar las exportaciones es a todas luces una falsedad, una mentira, porque el mundo no está demandando más nuestros productos. La tengo escrita, está en el Facebook de Economía Sin Corbata, está muy claramente explicado por qué no iba a suceder ese aumento de las exportaciones. Y obviamente tampoco aumentaron las inversiones productivas, y eso se debe a una definición de las variables macroeconómicas. Si vos tenés una tasa de interés real positiva, digamos, y sobre todo en los niveles que la puso el Banco Central desde el comienzo del gobierno,
para tratar de hacer rentables y apetecibles a los inversores, a las LEVAC, es imposible que nadie invierta, que vengan los capitales de afuera a invertir en el sistema productivo, porque lo que van a invertir, y que es mucho más fácil y que no tienen que inmovilizar ningún activo, sobre todo cuando se habían desmantelado todos los controles de cambios y al ingreso y salida de capitales, es mucho más fácil traer el dinero y ponerlo en LEVACs o ponerlo en algún otro activo financiero en Argentina más que poner una fábrica. Entonces, digo, por impericia, por miopía, por ceguera, por ideología, por lo que sea, de movida estuvo muerto este modelo. O sea, era imposible que le vaya bien. Después lo único que quedó es endeudarse hasta la manija, como ya vimos, y que tampoco dio la solución, porque ahora los mercados ya le corrieron el cuerpo a la Argentina, y por eso hubo que ir al FMI. Ellos lo presentan como una victoria, estos supuestos 50.000, que no son 50.000. Claro. Pueden ser 50.000, van a ser 15.000 y te van a empezar a contar las costillas. Y te van a contar las costillas, a ver cuánto adelgazaste. Ahora, Carlos, cuando... Estamos sonados. Sí. No nos pidan dieta, por favor. Carlos, claro. En ese sentido vos estás charlando, y es algo que uno escucha mucho, de esta idea de la impericia, ¿no? Yo tengo que serte sincero, tengo que hacer un esfuerzo enorme, un ejercicio muy grande, para creer que esto es impericia, pero insistamos en esta idea. Bueno, ellos tenían una idea, por impericia o por ideología, actuaron de esta manera sin entender la coyuntura, la realidad que se estaba viviendo y que se iba a vivir en los próximos años, y llegamos a este punto. Mi pregunta es, frente a esta coyuntura, frente a esta idea y el fracaso, entre comillas, del proyecto, ellos no podrían ahora darse cuenta de lo que está sucediendo, porque reinciden otra vez en recetas que han fracasado de manera insistente, no solo acá, sino a lo largo del planeta. Mira, y ahí yo creo que es, digo, por pensarlo bien, digamos, voy a tratar de solamente pensarlo en buenos términos, y que ellos tienen efectivamente buenísimas intenciones, que intentan que Argentina se desarrolle, que lleguemos a la pobreza cero, etcétera. Por eso prefiero ponerlo en términos ideológicos. Ahí lo que me parece a mí es que ellos todo el tiempo están esperando que suceda alguna suerte de milagro, pero siempre bajo su definición ideológica y política. Pues ellos nunca van a decir, bueno, no funcionó esto, peguemos un golpe de timón y vamos a fortalecer las variables de crecimiento del mercado interno. Vamos a aumentar los salarios, vamos a aumentar las jubilaciones para que la gente tenga más dinero para consumir y eso reactive la economía. Vamos a poner retenciones o a poner algunos otros impuestos a los ricos, solamente con devolver lo que redujeron, ¿no? Para que el Estado, en vez de tener que ajustar tanto, ingresen más fondos al fisco y con eso reducimos el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Esos no lo van a hacer porque ideológicamente no lo creen y están en desacuerdo moralmente. Pero ellos efectivamente, creo que ideológicamente creen que con un ajuste se van a dar las condiciones para el crecimiento futuro. Pensándolo bien, pensándolo mal, prefiero dejarlo de lado. El punto es que lo que trae el FMI, estos 15.000, 50.000, los que les dé, lo que termine dando el FMI, no van a ser para crecer, van a ser para poner la economía poner a la economía en recesión. Y yo creo que sobre todo para asegurarles a los que ya pusieron dinero, deuda, dinero especulativo en la Argentina, para asegurarles que lo van a poder sacar en dólares. Claro. Que es lo que siempre sucedió. Lo que el FMI no da dólares o divisas para fortalecer los procesos de crecimiento, de industrialización, de generación de empleo genuino en las economías. El FMI te da plata cuando no te da plata a nadie para asegurar que los acreedores internacionales, la que pusieron especulativamente, la puedan sacar. Claro, y la deuda, las experiencias, y claro. Y la deuda se la queda el Estado con el FMI. Y claro, la deuda te la quedas el Estado con el FMI, pero no solo eso, porque ahora te clavan un programa económico para los próximos 4 o 5 años, que suponete que el año que viene cambia el signo político del gobierno, y esto está firmado con el FMI, porque además no lo quieren pasar por el Congreso. Claro. No lo quieren validar con el Congreso políticamente, porque eso, en última instancia, eso es lo que le deberían hacer para validarlo políticamente. Lo pasás por el Congreso y si efectivamente el Congreso lo aprueba, bueno, el gobierno que venga se va a tener que hacer cargo de ese muerto, pero va a decir, bueno, esto lo definieron los argentinos y su representación. No, ellos lo firman, lo validan a sola firma entre Macri, Duhovne o quien sea y Christine Lagarde, y después te dejan un programa económico para los próximos 5 años que nadie eligió. Porque Macri cuando gana las elecciones no dijo vamos a ir al Fondo Nacional a que nos ayude a desarrollarnos o a que nos ayude a hacer el ajuste o a lo que sea. Nadie eligió que el FMI nos gobierne. A partir de este momento el FMI nos va a contar las costillas cada 3 meses
para ver si estamos haciendo las cosas bien o mal, de acuerdo a los criterios del FMI, que es el criterio de los acreedores internacionales. Claro, podríamos decir, Carlos, entonces, ¿y te van a dejar clavado un programa económico para los próximos 4 o 5 años que nadie eligió, que nadie votó? O sea, nos gobierna el FMI hoy, nos gobierna Cristina Lagarde, no nos gobierna Macri. Hasta ahora nos gobernaba Macri, nos fue muy mal. Ahora nos va a gobernar Cristina Lagarde, nos va a ir peor. Que vuelva Cristina. Ahora, que vuelva Cristina, que vuelvan las políticas nacionales y populares, que vuelva un modelo de crecimiento de largo plazo, de desarrollo, de generación de empleo, de producción, de incentivo a la producción, no el incentivo a la timba y al ajuste. Claro, porque vos decías recién, para mí esa es la clave, Carlos, decías que, bueno, el fondo lo que viene acá es en definitiva, ser una suerte de estado de bienestar, pero no para la población, sino para el sistema financiero internacional. Sí, claramente. ¿Qué es lo que pasó, a ver, en Grecia? En Grecia, cuando gana Syriza, con un discurso de que iba a salirse del euro, iba a hacer la revolución, después no les quedó otra, porque vieron los problemas que tenía salirse del euro, etcétera. Ellos sí lo pasaron por el Congreso, y lo votaron los diputados de Syriza lloraban, levantaron la mano y lloraban. Claro. Digo, cosa que acá no va a pasar. Y ellos no podían devaluar. No, claro, porque ellos no tienen otras políticas a mano, ni devaluación. O sea, en Europa los países no tienen ni política cambiaria, ni política monetaria, ni política fiscal. Perdieron, y ni política comercial. Todas esas políticas las tiene la Comisión Europea, ya no las manejan soberanamente los países, lo maneja una entidad supranacional que responde al interés supuestamente promedio de los países europeos, pero que sabemos cuál es el problema de los promedios. Sí, pero la pregunta que puede haber una alta dispersión entre los niveles de desarrollo, de los más ricos, de los más pobres, y por lo tanto las políticas no tienen que ser las mismas para todos. Bueno, nosotros tenemos mucho más margen de libertad para hacer políticas, y Macri podría hacer hoy políticas de distinto tipo: política monetaria, política fiscal, política cambiaria, política industrial, política comercial. No las quiere hacer. Sí, o sea, a Grecia no le quedaba otra. Macri no las quiere hacer. Él está de acuerdo con el ajuste del fondo. Le viene bien ahora que venga el fondo a imponerle el ajuste. ¿Y qué hacemos? Le viene bien. Carlos, ¿qué hacemos con esta deuda? Ponele que no, que hacemos, porque aparte la gente que estuve viendo no sé si viste la campaña de Lula, te saco un poco pero para volver, donde está muy bueno, donde dice, bueno, de vuelta vamos a ser felices, ¿no? Digo, porque yo también, digo, si no le alimentamos a la gente la esperanza de que esto se puede cambiar, digo, porque por ahí en el 2019 se puede dar vuelta a la tortilla, o algo, aunque sea un huevo se rompa. ¿Se puede resolver esto de la deuda? ¿Nos la tenemos que fumar? ¿Toda la deuda? Mira, yo lo que digo es, viendo la experiencia histórica, viendo 2003, la deuda se resolvió. Peor, en una situación peor que esta, porque nosotros nos dicen que le dejamos la pesada herencia fue la que tuvo Néstor Kirchner, y que después continuó muchos de los problemas del endeudamiento de los años 70, 80 y 90 lo terminó solucionando Cristina. Nos quedó el punto de los fondos buitres, pero bueno, ya sabemos largo y tendido de qué se trataba esa sentencia. Entonces, lo que yo digo es que todo problema de endeudamiento se puede solucionar. Lo peor son estas cuestiones más políticas que te dejan atada, estos compromisos que te dejan atado al Fondo Monetario Internacional. Lo peor son los acuerdos internacionales, yo diría. Claro. Viniendo también desde que yo estuve como funcionario en Cancillería, y yo soy un estudioso del comercio y de la economía internacional. ¿Vos fuiste parte de las negociaciones con los buitres? Con algunos, con los caranchos italianos, no con los buitres americanos. Qué lindo, sí, porque ahí había una cantidad de pequeños bonistas italianos jubilados que los habían estafado fuertemente los bancos italianos, y después los representaba un grupo que se llamaba Fuerza de Tareas para la Argentina, que primero los había estafado y que después, para que los jubilados italianos no le hagan juicio a los bancos italianos, le pusieron gratis una representación que la llamaron Fuerza de Tareas, porque son así de perversos. Primero los estafaron, y después, para que no le hagan juicio, con más de 10.000 jubilados italianos les pusieron una representación gratuita para negociar con la Argentina. Bueno, yo no negocié con los buitres americanos, negocié con estos caranchos más italianos. Bueno, pero digamos, estás en el tema. Entonces, ¿cómo decías? Sí. El problema son los acuerdos internacionales. Sí, bueno, por eso, digo, una cosa que nosotros la estamos militando fuertemente a través de la CTA, que es el acuerdo que se está negociando con la Unión Europea, el acuerdo de libre comercio. Esas son las cosas de las que después cuesta salir mucho. Claro. Los acuerdos internacionales, porque tienen costos no solo de reputación,
no solo políticos, sino que también tienen fuertes consecuencias económicas. Entonces, hay cosas que son gravísimas, son más de coyuntura y que se pueden desatar, se pueden desarmar con políticas nacionales. Ahora, el problema es cuando te atan la política nacional a instrumentos internacionales. Acuerdos internacionales con el FMI, con organismos, con países, con regiones, etcétera. Ahí es más complicado porque juega la política externa y tiene mucho más costo. Por eso, una cosa es lo que hasta este momento que Macri que venía haciendo, endeudándose fuertemente con los mercados. Bueno, pero no perdía soberanía política la Argentina por hacer eso. Cuando firmás un acuerdo con el FMI, perdés soberanía política y salir de esos acuerdos tiene muchos costos. Cuando firmás un acuerdo de libre comercio con una potencia como la Unión Europea, perdés soberanía política. Y salir de esos acuerdos, cuando cambian los gobiernos, después tiene mucho costo. Entonces hay que tratar de pararlos antes de que sucedan. Por eso Macri no quiere pasar el acuerdo por el Congreso. Claro, ese va a ser un nivel de tensión importante en la política argentina. Ahora, para cerrar, Carlos, estamos hablando con Carlos Bianco, docente investigador, economista de la Universidad de Quilmes, además es asesor en la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores. ¿Cuál es la salida? Vos esbozaste algunas ideas que tenían que ver con reinvertir la guita en el comercio interno. Yo, escuchando a Alberto Fernández que explicaba cómo negoció Néstor con el FMI, que le retrasó los pagos de los intereses, ¿no? Y después fue y se los pagó todos juntos. Sí. Hablando de políticas nacionales, ¿vos crees que es así tan simple? Nosotros podríamos decir, bueno, tanta guita, se pueden retrasar los pagos y decir, esa plata se vuelca al comercio interior y eso empieza a dinamizar la economía, pero al mismo tiempo tenés que controlar los precios. Digo, esa lógica, porque han construido la idea de que controlar los precios es sinónimo a Moreno, y Moreno no alcanzó con el amigo, no me sale el nombre ahora, el último responsable, Augusto Costas, para poder morigerar esa situación. ¿Cómo se resuelve económicamente y políticamente esa situación? Mira, ellos condenaron muchas cosas, entre otras cosas los controles de precios, pero ahora salieron a reforzar el precio cuidado. Eso es terrible. Que fue parte de su pesada herencia, ¿no? De acuerdo a lo que dicen su pesada herencia. Ellos también demonizaron las operaciones a dólar futuro, pero para cortar la corrida cambiaria tuvieron que salir a operar con el dólar futuro. O sea que ellos también demonizaron la intervención del Banco Central para fijar un tipo de cambio, pero para cortar la corrida cambiaria tuvieron que poner 5.000 millones de dólares a disposición a un tipo de cambio de 25, ridículamente, porque ahora, se perdieron 11.000 millones para fijarlo a 25 y ahora el FMI les dice, no, tienen que poner tipo de cambio flexible y ya lo tenemos en 26. Claro. O sea, explícame por qué se perdieron esos 11.000 millones de dólares y después iban a terminar dejándolo flotar. O sea, a ver, ellos hicieron muchos errores. Nosotros lo que tenemos que hacer, en caso de que volvamos, o cualquier gobierno más de tintes nacionales y populares, lo que tiene que hacer es dar vuelta al modelo. O sea, está claro que, por eso volvamos al principio, lo del corso a contramano. Sí. En este contexto internacional, en donde los capitales en general están yendo de los países periféricos a los países centrales, en donde el comercio internacional no es fuente de crecimiento, vos tenés que favorecer las variables internas. Y para favorecer las variables internas tenés que poner rentabilidad en la inversión productiva. Eso significa una tasa de interés que esté por abajo de la inflación, no por encima de la inflación, para que haya incentivos a invertir productivamente, una tasa de interés negativa, una tasa de interés subsidiada para la producción y que obviamente sea baja en comparación con las inversiones especulativas. Vos tenés que poner dinero en el bolsillo de la gente, tenés que redistribuir para crecer, no este discurso que dicen ellos, bueno, hagamos el ajuste y cuando crezcamos después algo les va a llegar un poquito a los que están por abajo a través de esta teoría del derrame. Ellos creen que eso puede suceder. Tienen un problema histórico que nunca sucedió en ningún lugar del mundo, el desarrollo vía teoría del derrame. En ninguno, en ninguno. Qué loco. Yo creo que no estudiaron historia. Ante todo, creo que nunca estudiaron historia. Yo creo que al contrario, saben muy bien de historia. No sé. Bueno, no sé, pero no importa. No importa. Están haciendo todo. Los apellidos de todos ellos. Están haciendo todo mal, digamos. Los apellidos de cada uno de ellos son la historia. Son la historia. ¿Estuviste? Sí, puede ser, pero conocen la historia familiar, que siempre es una historia con mucha riqueza. Carlos, antes de irnos me gustaría igual preguntarte, porque te estuve chusmeando el Facebook. ¿Estuviste por Córdoba? ¿Se puede contar? Cómo no. Estuve acompañando a Axel en una recorrida por los lugares que uno tiende a pensar que no son tan afines a nosotros porque son lugares, la Cuenca Láctea, zonas más sojeras, zonas más ganaderas, ¿Y qué etcétera. pasó?
y la verdad que es una locura. La gente está muy mal. Estuvimos ahí en la zona de Morteros, donde es parte principal de la cuenca láctea. Estuvimos hablando ahí con los productores de los tambos y tienen tremendos problemas de rentabilidad, tremendos problemas con los precios de la leche, tremendos problemas con los costos del alimento para las vacas, que se le han triplicado en menos de 2 años, tremendo problemas con las tarifas, porque esos son sectores que utilizan mucho energía eléctrica. En los tambos son todos eléctricos hoy en día, todos electrónicos. Me decía, están con muchos problemas de rentabilidad, muchos tambos que están cerrando, otros que se sostienen solamente por el esfuerzo de las familias, que son cuarta o quinta generación de tamberos, y que aunque no les vaya muy bien y puedan tener otras oportunidades de negocios mejores, por ejemplo pasarse a la soja, los tipos saben hacer eso y tuvieron toda su vida haciendo eso. Entonces, aunque no les vaya bien, lo siguen sosteniendo con mucho esfuerzo de las familias, de los trabajadores. ¿Cambió de opinión con respecto a Axel? Mucha. ¿Sí, así de decirte así? Sí, a nosotros lo que nos decían es, si ustedes hubiesen venido acá hace 2 años, y no venía tanta gente, seguramente venía muy poca, y la verdad que donde fue a todas las actividades que hicimos estalló, digamos. Tuvimos un acto en San Francisco, entraron 500 personas al salón y quedó gente afuera. Estuvimos después en Río Cuarto, en donde hay también problemas con el sector de productor de pollos y otros sectores. 600 o 700 personas en la sociedad italiana, sí, y gente afuera. La verdad que más allá de la convocatoria que pueda tener puntualmente Axel, me parece que hay un cambio en el ánimo de la gente que nos decían que nunca habían comulgado mucho con los espacios peronistas, con los espacios nacionales y populares, pero que ahora está viendo que con este gobierno todo lo que le dijeron fue mentira, y que al contrario de que lo que le prometieron que iban a estar mejor, están muchísimo peor, y están buscando soluciones. Me parece que había mucha gente suelta, digamos, gente empoderada, digamos, mucha gente suelta, que quería escuchar genuinamente a ver qué propuestas, qué diagnóstico tenía en este caso puntual Axel para hacer de esta situación y las recetas para mejorar eventualmente a partir del 2019. Me parece que hay mucho interés hoy en la gente de escuchar alternativas, porque claramente este modelo ya está muerto. Muchas gracias, Carlos, por la comunicación, por la nota, y vamos a seguir en contacto porque la verdad esto está dando muy buenos frutos. Un abrazo enorme. Bueno, un gran abrazo para todos. Era Carlos Bianco, docente universitario, economista. Ahí lo escuchaban, parte también del equipo de Axel Kicillof. Digo, cuánta esperanza, ¿no? Porque aparte gente que entiende muy bien la economía a nivel internacional y además está caminando la calle, que en definitiva es lo que hay que hacer de acá al 2019. Hay que gastar la suela. Ya venimos. AM740 Radio Rebelde. Alta Radio.